tambores de fraude electoral suenan ya en Guatemala. Asimismo, las voces prepotentes de grupos fascistas comienzan a colocarse alrededor de la candidatura de Zury Ríos. Guatemala pareciera seguir retrocediendo al militarismo y a las fuerzas de dominación de la oligarquía. Esto es Claridad Podcast desde nuestra clase Vanguardia de los Trabajadores y Trabajadoras en América Latina. Comenzamos. Hola, bienvenida y bienvenido a Claridad, el podcast desde la clase. Vanguardia de los Trabajadores que te brinda herramientas, vías y análisis de la realidad latinoamericana para transformar tu vida, la de tu comunidad y la región. Hola, soy Carlos Sánchez. En este episodio de Claridad vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo en Guatemala. Y para ello cuento con la grata presencia de Lucrecia Allín, quien es analista. Y hoy vamos a conversar alrededor de lo que está pasando en el país. Y quisiera comenzar con que Carlos Pineda, casi al borde de quedar fuera de la contienda electoral, Lucrecia, pareciera que todo aquel que aparezca puntero en las encuestas lo echan. ¿A qué partido beneficia esto con toda claridad? Todas las instituciones gubernamentales están en complicidad para beneficiar al Partido Valor Unionista. Es el que está con el aval de las élites y el resto de los poderes imperialistas. No veo ninguna objeción contra los contendientes de esa agrupación política, a pesar que la señora Ríos tiene impedimento constitucional. Esto se veía desde el tiempo atrás. Lamentablemente, el pueblo está sumergido en sobrevivir luego de la pospandemia. Toda voz disidente y todo rival será quitado de cualquier forma, hasta por delitos infantiles, pero así es nuestro escenario y nadie puede objetar lo contrario. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Lucrecia Allín, hoy en Claridad estamos conversando sobre lo que está pasando en el país durante esta semana. Y es que hemos llegado al punto de que el Net Center que maneja Fundaterror siempre anuncia 1 o 2 días antes lo que hará el Ministerio Público con un descaro total. ¿Cómo llegamos hasta acá, Lucrecia? La cuenta de Twitter denominada YesMaster es la principal o cuenta madre. Existen otras que trabajan bajo el mismo mando y, por supuesto, con las mismas directrices. La retórica que utilizan es basada en lenguaje militar y, si ustedes observan, basada también en las leyes del derecho. Me imagino que deben ser militares y abogados para tener esa forma de discurso. Pero un detalle muy importante: obtienen información privilegiada y parece que ellos dan las órdenes a las instituciones vigilantes de la justicia para perseguir y misericordia a todas personas que se anime a retarlos, que piense diferente o que ellos lo consideren un enemigo del sistema. Muy peligrosos son, con pensamientos fascistas, vengativos, peyorativos, sin ningún tipo de piedad. Y tienen controlado a todos con esa su frase del carrito de los helados o halcón caído, halcón caído. Eso nos muestra la capacidad y el poder que tienen dentro del sistema de gobierno, muy peligroso. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Yo bajaré los abismos que me digas, yo beberé tus cálices amargos, yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes, yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte, de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo, ahora quiero caminar contigo, relampagueante.
acompañarte en tu jornada. Porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. ¡Ay, patria! A los coroneles que orinan tus muros tenemos que arrancarlos de raíces. Colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de cóleras de pueblo. Por ello pido que caminemos juntos, siempre con los campesinos agrarios. Y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón que quererte. Vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Esta semana cerró completamente el periódico. Sin embargo, Albavisión y Prensa Libre no son tocados. En cambio, otros medios comunitarios o periodistas individuales son perseguidos. Es el caso dramático de Rubén Zamora. ¿Cuál es tu análisis al respecto, Lucrecia? La prensa es necesaria en toda sociedad, especialmente en una sociedad como la nuestra, que está dando a conocer su reciente democracia. Sin prensa independiente no existiría jamás una población informada desde todos los territorios. Los canales abiertos y la prensa escrita siempre han sido aliados de los poderes de turno. No nos sorprende el cierre del periódico. Si esa acción hubiese sido de un gobierno popular, esto sería un escándalo global. Toda persona o institución periodística que exponga a luz los hechos de robo y corrupción de los gobiernos y su equipo en general serán perseguidos, incluso hasta la muerte. Acá el terrorismo de Estado persiste. No existe el famoso artículo de la Constitución política que indica la libre expresión del pensamiento. Esa es simplemente una utopía. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. ¿Qué es la libertad? La libertad es gastar el tiempo de tu vida en las cosas que a ti te motivan. Cuando vos multiplicás las obligaciones, no sos libre. Estás esclavizado. La aventura más importante es el amor. Tener tiempo para con los hijos, para con la familia. Tener tiempo al pedo para con los amigos. Es decir, el culto de los afectos. Porque los seres humanos somos profundamente afectivos. Pero eso no da rédito. No hay tiempo para eso. Yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Pero le faltás vos, pelotudo, que te vas de madrugada y nunca tenés 2 horas para dedicarle a tu gurí y caminar con él, al pedo. El gurí precisa juguete, comer. Sí, pero lo que más precisa es, biológicamente, cariño, porque es un mamífero. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Y ya en la recta final de este episodio de Claridad, conversando gratamente con Lucrecia Yin, la candidata Zury Ríos sale descaradamente dando su opinión sobre declaraciones y solicitud encaminada de López Obrador para poder llevar a México a César Montes por razones humanitarias. Y sale manifestando Zury Ríos quizás hasta con una advertencia al presidente mexicano. ¿Qué factores han influido para que ese partido Valor Unionista y Zury Ríos tomen partido ya casi como gobernantes? El presidente Manuel Andrés López Obrador, presidente de México, conoce de cerca la historia de nuestro país. Para nadie es un secreto que nuestros hermanos y hermanas de todas las clases sociales han huido al país vecino. Esto no es nada nuevo. Intelectuales, activistas de los pueblos originarios, etc. México ha sido su país salvador y quien verdaderamente los ha acogido sin distinción, sin exclusión y sin objetar a nadie. Estamos en deuda con los mexicanos siempre. Esto no es nada nuevo. La actitud de la señora Ríos Sosa es el símil, herencia y patrones, incluso podría atreverme a decir patología de una psique enfermiza, como su padre. Las políticas internacionales y el respeto a los derechos humanos son prioridad de un gobierno que se caracteriza por ser un gran ser humano.
El presidente López Obrador es otro nivel, un estadista genuino en su discurso y praxis per se, no un peón de las élites creyéndose desde ya una fascista genocida con dotes de soberbia, arrogancia y poder exactamente igual a su padre, condenado por genocidio, delitos de lesa humanidad, como el general Ríos Montt. La vanguardia de los trabajadores y trabajadoras crece compartiendo este podcast con tus contactos. Esto fue Claridad, podcast desde la clase.